Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase de lenguaje de programación 2 de la sección 1400. El video se trata de la defensa de nuestro proyecto, que es de la selección hondureña. Nos dice, construir un programa que simule el comportamiento de los siguientes integrantes de la selección de fútbol de nuestro país, tanto de los futbolistas y del cuerpo técnico, para lo cual se le solicita construir las siguientes clases con sus atributos y métodos necesarios. La información está entre paréntesis, son los aspectos a tomar en cuenta. Tenemos que crear una clase de futbolista que lleve los atributos de la posición que juega, si es derecho o izquierdo, dorsal, número con el que juega. Entrenador, es la siguiente clase, identificación de la federación, cargo o función son los atributos. En la siguiente clase, entrenador auxiliar, tiene los mismos atributos que el entrenador. Entonces, en este caso nos toca utilizar herencia. También tenemos preparador físico con sus atributos titulación, cargo, función de experiencia, hay años de experiencia. Médico con los mismos cargos que preparador físico, igual que masajista. En nuestro proyecto creamos la primera clase, una clase abstracta, que la llamamos selección hondureña. Colocamos los atributos nombre, apellido, que estos nos van a servir en todas las clases, porque en tanto jugadores, entrenador, necesitamos nombres, apellidos y edad. Hicimos un constructor que lo creamos en cero. Después tenemos el otro constructor donde ya vienen con sus parámetros que sería this nombre igual a nombre, this apellido igual a apellido y this edad igual a edad. Luego de eso creamos los getter y setter de cada uno de los atributos, tanto el get de nombre como el set de nombre, el de apellido, eso sucesivamente. Más abajo podemos ver que tenemos el override, que eso fue que nos sirvió cuando creamos una interfaz. En este caso vamos a trabajar con una interfaz. La primera se llama concentrarse, está viajar, entrenar, jugar partido, dirigir partido, preparar jugadores. Esto nos va a servir para poder mostrar en el menú principal lo que va a ser la selección antes de un partido y durante el partido. Luego de eso, tenemos la clase de jugadores. La clase de jugadores, eh, cuando la definimos, le pusimos STEM, selección hondureña. Esto significa que estamos heredando de la selección hondureña algunos atributos. Pero dentro de esta clase vamos a tener nuestros propios atributos y van a ser de tipo privado. Tenemos como entero el dorsal, string la posición y string perfil. Cuando creamos un constructor en vacío y el segundo constructor que lo creamos con sus parámetros y dentro de ese constructor utilizamos la palabra reservada super, porque nos va a traer desde la clase selección hondureña, nuestra clase madre, el nombre, apellido, dorsal. Como les dije antes, vamos a utilizar todo esto de nombre, apellido y edad en todas nuestras clases. Igual iniciamos nuestras variables, creamos nuestros getter y setter de cada uno de nuestros atributos y abajo utilizamos también el override, que esto nos sirve para traer desde la interfaz todo lo que vamos a necesitar. Ahí, como los jugadores van a intentar concentrarse, viajar, entrenar y jugar partido. Y luego de esta clase tenemos la clase de entrenador técnico. La clase de entrenador técnico también hereda de la selección, de nuestra clase madre de selección hondureña. Y tiene como atributos privados, como entero también, ID de federación y como string cargo. Creamos un constructor en vacío, un constructor con sus respectivos parámetros y utilizamos otra vez la palabra reservada super, que esta nos va a traer como los atributos de la clase madre. Creamos los getter y setter de cada uno de los atributos privados de esta clase. Abajo tenemos lo que va a ser el entrenador. El entrenador va a tener que concentrarse, va a tener que viajar y entrenar y dirigir el partido. Eso lo trajimos
interfaz. Luego de esta clase tenemos el entrenador auxiliar. El entrenador auxiliar le heredamos, en este caso ya no heredamos de nuestra clase madre, sino que heredamos de la clase entrenador técnico, porque es primero está el entrenador técnico y después está el entrenador auxiliar, ¿va? Entonces utilizamos los mismos y creamos un constructor en vacío y un constructor con sus parámetros. Igual utilizamos la palabra reservada super para traer todo lo que utilizamos en la clase entrenador técnico, como nombre, apellido, edad, ID de federación, cargo. Aquí no creamos ningún getter ni setter, porque ya como estamos heredando y utilizamos lo mismo, solo era traer con la palabra reservada super, traer todos los parámetros. Utilizamos desde la interfaz trajimos concentrarse, viajar, entrenar, dirigir partido. En este caso, él va a dirigir el partido en caso que el entrenador técnico no esté enfermo, cualquier cosa. Y ahora vamos a seguir con la compañera Bianca. Hola, muy buenas. Mi nombre es Bianca Viera y mi aporte en el proyecto fue en la creación de las clases masajista, médico y preparador físico. Comenzamos con la clase de preparador físico, la cual son nombre, apellido y edad. Aquí utilizamos la palabra reservada, que es super, el cual sirve para llamar al constructor de la clase padre. En esta clase definimos las variables que es año experiencia, titulación y función. Estos datos utilizamos en esta clase masajista y médico, la cual esta clase la va a heredar. Seguidamente utilizamos el método set y get. El método set que es para la asignación de un valor a la variable y get que es para mostrarlo o retornarlo. Esto lo explicó anteriormente el compañero, ¿verdad? Y como podemos ver en la otra clase de médico, no tuvimos que utilizar set y get porque como ya esta es heredada por la clase de preparador físico. Lo que sí utilizamos es array, ya que creamos una interfaz. Bueno, estas son las mismas que igual explicó el compañero anteriormente. Y eso, si mostramos masajista, es lo mismo. Entonces, realmente en donde está todo es en la clase de preparador físico. Ahora va a continuar el compañero explicando. Buen día, licenciado. Mi nombre es José Carlos Andino y voy a hablar sobre el menú principal, que es en donde se imprimen todas las salidas. En primer lugar, aquí, bueno, llamamos las librerías. Luego lo que hacemos es llamar a la clase. ¿Va? En el caso de jugadores, llamamos a la clase jugador, le asignamos esta variable que nos va a funcionar para traer los datos que queramos sacar, como nombres, apellidos. Y aquí luego le asignamos también la clase jugador porque es de aquí donde vamos a sacar los atributos. Y se llena los datos en este caso del jugador número uno sería con nombre, apellido, edad, el número de dorsal, posición y dice que es pierna derecha. Entonces esto lo hacemos para los tres jugadores. Se repite para los jugadores es lo mismo. Luego aquí venimos en la parte del entrenador técnico. Aquí llamamos a la clase selección hondureña porque de la selección hondureña le vamos a heredar ciertos atributos a la clase entrenador técnico y se le asigna la variable entrena, que nos va a servir siempre para llamar los atributos y llenamos los datos del entrenador. Esto se repite lo mismo para los demás. Aquí tenemos el caso también de entrenador auxiliar. En este caso, como nos piden los mismos cargos, piden los mismos datos, entonces hacemos uso de la misma clase de entrenador técnico, porque prácticamente son los mismos. Y se le asigna la variable auxi y se llenan
los datos del entrenador auxiliar. Luego aquí ya empezamos a imprimir en pantalla, ¿verdad? Lo primero que imprimiría serían los datos de los jugadores y al final, aquí llamamos al OREG, llamamos a la función viajar, que es la que nos va a decir si el jugador va de viaje o no. Y esto se hace igualmente para todos los jugadores. Luego tenemos esta parte aquí, que es un thread.sleep, que esto lo que hace es que pausa al sistema por 5 segundos. Entonces, una vez que han corrido 5 segundos, se va a seguir ejecutando. Luego de esto nos va a imprimir los datos del entrenador, ¿verdad? Y nos va a decir que también que el entrenador va de viaje. Luego de eso se pausará otros 5 segundos y hará lo mismo con el médico ahora. Y hará sucesivamente esto lo mismo, nos va a decir quiénes van de viaje y quiénes no. En este caso todos van de viaje. Luego iría entra la parte del médico. Nos muestra el nombre del médico y el apellido del médico y nos dice que el médico hará un diagnóstico a los jugadores y nos mostrará en pantalla los resultados que dio el médico. Luego se pausa el sistema otra vez. Bueno, y esto se repite para todos los casos. Vamos a proceder a ejecutar el programa. Bueno, aquí como podemos ver, ya primero nos mostró los datos de todos los jugadores. Como puedes ver, tarda 5 segundos y después de 5 segundos va a volver a cargar. Mientras tanto, vamos explicando qué es lo que encontramos. Para los jugadores, en primer lugar, nos muestra los nombres, apellidos, edad, ¿verdad? El número dorsal, la posición, todo lo que vimos anteriormente, y nos dice que se va de viaje. Este jugador va de viaje. Aquí nos dice que esto lo sacó de la clase de jugador. Esto es lo mismo para todos los jugadores. Luego de esto, bueno, todos van de viaje. El médico, el masajista, todos. Igual el entrenador auxiliar, todos, en fin. Después ya empieza y dice que el médico hace un chequeo antes de todos los jugadores, ¿verdad? Antes del entrenamiento, esto. Nos dice que el médico hace un chequeo y dice, el médico Carlos Flores, los jugadores se encuentran en óptimas condiciones y eso lo sacó de la clase médico. Y ya después del dictamen del médico, dice que los jugadores van a ir a entrenamiento, que los jugadores están listos para entrenar y hace lo mismo, ¿verdad? Nos muestra el nombre del jugador, y después nos dice que está en entrenamiento. Luego para el entrenador, dice el entrenador entrena a los jugadores. Dice el entrenador Carlos Lagos dirigiendo el entrenamiento. Y eso lo sacó de la clase de entrenador técnico. Luego para el masajista pasa lo mismo y nos dice que el masajista Moisés Ordóñez dará los masajes, eso lo sacó de la clase padre. Luego dice que el partido casi comienza y esta es la parte donde se tiene que concentrar los jugadores. Y aquí nos dice quiénes son los que se concentran. En este caso se concentran los jugadores y el entrenador. Y nos muestra el nombre y nos dice que está listo para dirigir. Y en el caso de los jugadores, listos para el partido. Y después nos dicen qué jugadores son los que están jugando el partido. En este caso nos dice primero la posición, el portero, el nombre del jugador, Julián López, jugando el partido de la clase jugador. Y así para todos, para el resto, nos muestra la posición y el nombre del jugador y que está jugando el partido. Y por último, nos dice que el director técnico está dirigiendo el partido y el mensaje de salida es el entrenador Carlos Lagos dirige el partido. Y esto lo saca de la clase técnico. Bueno, licenciado, también podemos observar que utilizamos una interfaz. La interfaz se llama I mayúscula guión bajo selección hondureña. Aquí podemos tener que tenemos todos los métodos que utilizamos: concentrarse, viajar, entrenar, jugar partido, dirigir partido, preparar, diagnóstico de jugadores, dar masaje. Entonces, para poder utilizar esta interfaz, nos tuvimos que ir a la clase madre, que es la primera clase que utilizamos, la clase selección hondureña. Y arriba, para poder hacer uso de esa interfaz, en la parte de arriba utilizamos la palabra reservada implements y pusimos el nombre de la interfaz para poder utilizar todos los métodos que teníamos en la interfaz, utilizarlos
en el programa. Bueno, licenciado, esta ha sido nuestra presentación. Las dificultades que tuvimos fue el momento de aplicar herencia. Fueron pocas las dificultades que tuvimos, pero pudimos irlas despejando poco a poco entre todos y el programa estaba muy bien explicado, así que muchas gracias, Lick, y bendiciones.